Bueno, bienvenidos a todos a una sesión clínica más de nuestro Jueves Enfermero. Hoy tenemos una sesión muy interesante que nos va a impartir Diana Teresa Bani Lorente, enfermera especialista en salud mental y que está haciendo ahora su segunda residencia de enfermería familiar y comunitaria y lleva por título Programa Psicoeducativo Alimentación Emocional. Todos sabemos que esto es un tema muy transversal, que la alimentación va muy relacionada con las emociones. Entonces, es un tema interesante para todos. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir hasta aquí. Como se va a quedar grabado, pedimos disculpas a la gente que no se está pudiendo conectar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo dinámico para que luego también disfruten de ello o vosotros podáis conectaros de nuevo si tenéis interés. La sesión de hoy, como el título dice, es de un programa psicoeducativo que se elaboró en el Hospital de Alcalá de Henares en la interconsulta de psiquiatría. Entonces está un poquito enfocado a cómo elaborar un programa grupal, pero como estamos viendo que hay diversidad de profesionales y categorías aquí, vamos a intentar sacarle la parte práctica para el día a día también. Así que vamos a intentar hacer una aproximación introductoria de lo que es, y todos sabemos que es la obesidad, los factores de riesgo, las comorbilidades, los posibles tratamientos, en esa relación con la alimentación emocional, y vamos a seguir en cómo elaboramos ese grupo, qué tipo de herramientas utilizamos en el grupo y qué podemos utilizar nosotros en el día a día dentro de esa aproximación más práctica. ¿Qué ocurrió al final con ese grupo? Pues porque al final en todos los grupos que diseñamos podemos tener ciertos sesgos, los diseñamos con todo el amor del mundo, pero al final pues hay mejoras que podemos implantar. Entonces, ¿qué mejoras pudimos implantar y qué aplicaciones prácticas tenemos nosotros en la clínica, tanto grupal como individual? Bueno, como todos sabéis, la obesidad al final se produce por un acúmulo de grasa, y esa grasa, ¿de qué viene? De que consumimos más calorías de las que gastamos. Al final conocemos balance energético. Entra, sale, si entra más de lo que va a salir energéticamente, se va a acumular. ¿En qué se acumula? En forma de grasa. ¿Por qué se acumula en forma de grasa? Porque es la forma más eficiente que tiene el organismo de acumular energía. Hasta ahí parecen matemáticas. Y si lo estudiamos en la universidad, pues te lo venden así, y digo te lo venden, porque tiene un poquito más. Aclarar en el anterior que no solamente se acumula lo que consumimos en exceso de grasa, sino lo que se consume en exceso de hidratos de carbono, pero también de proteína. La proteína que se consume en exceso, si es un exceso energético en general, el global es superior al gasto, se va a acumular también en forma de grasa. Y una grasa además que tiende a ser abdominal, que es hormonalmente activa y poco beneficiosa. Aquí tenemos un circulito, de nuevo, con la teoría que nos dice las comorbilidades que presenta la obesidad. No sé si me estoy moviendo o no, que suena esto, si os molesta me lo decís en algún momento. Las comorbilidades que tiene la obesidad son todo patologías muy amplias, patologías muy conocidas y que en consulta, bueno, pues los tenemos como muy presentes. ¿Pero qué otras cosas podríamos incluir ahí? Pues, por ejemplo, patologías de carácter inmunitario, el estrés emocional, por eso vemos aquí arriba ese cerebro que está ahí indicándonos, bueno, pero a la persona que sufre de obesidad también le está pasando algo a nivel emocional, a nivel neurológico. ¿Y qué podemos hacer con esa obesidad? ¿Qué hacemos normalmente? Pues normalmente cogemos, le damos unas recomendaciones más o menos claras. Dame una dieta de 1500. Aquí seguro que mucha gente queda 1800, 1500 y ya está. Bueno, ¿funciona? Bien. ¿No funciona? Y yo os pregunto, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué funciona? Cuando yo doy una dieta, ¿qué es lo que está funcionando? A ver quién se anima. ¿Nadie? Yo la idea que tengo cuando oigo dame una dieta de 1500, a mí me viene a la cabeza, dame la solución a mis problemas, ¿no? El locus de control externo de dame algo que me funcione, cuando la solución tiene que venir de mí. Bueno, os voy dejando pinceladas ahí.
El tratamiento dietético o cambios del estilo de vida no funcionan, pasamos a tratamiento farmacológico, además del supuesto tratamiento dietético y cambio de estilo de vida. Y si ya no funciona, nos vamos a la posibilidad de la cirugía bariátrica, que son cirugías que lo que intentan es, mediante métodos malabsortivos o restrictivos, reducir la absorción o la ingesta de alimentos y, por lo tanto, que el balance energético sea negativo. Hasta ahí es lo que tendríamos así a simple vista. ¿Y de dónde nos surge la necesidad de este programa? En la interconsulta de psiquiatría se ven pacientes para entrar en el programa de cirugía bariátrica, que sería como el último escalón. Se ven estos pacientes de cirugía bariátrica, se les hace un cribaje, los que pueden entrar, no pueden entrar en el programa por diferentes contraindicaciones. Y vimos que había pacientes como que estaban atascados y no llegaban a entrar dentro de lo que es la cirugía, no podían pasar, avanzar más allá, o ya habían tenido la cirugía y volvían otra vez a coger peso, nos lo volvíamos a encontrar. Entonces teníamos estas dificultades: la baja adherencia al tratamiento dietético previo a la cirugía, porque también iban en consulta de nutrición, complicaciones posoperatorias por mal seguimiento de las pautas dadas y el aumento posterior de peso a la cirugía. La baja adherencia al tratamiento dietético, como os decía, llevan un seguimiento durante meses, incluso años, en la consulta de nutrición, y el paciente no consigue llevar esas pautas. Pues como hemos dicho antes, dame la dieta de 1500, luego ya el paciente la tiene que seguir, o dame esas pautas, el paciente tiene que hacer por él para conseguirlo. Complicaciones posoperatorias. Evidentemente, si tenemos una cirugía que es una cirugía abdominal muy importante, es una cirugía mayor, en la que hacemos una resección o hacemos es restrictiva o malabsortiva, hacemos una resección normalmente de parte del tubo digestivo en cualquiera de sus partes, eso ya es más técnica. Si de repente me pego un atracón, ¿qué pensamos que puede ocurrir con eso? Pues que se suelte, no es más, o sea, es una mucosa con un tejido muscular pero que ha sido agredido recientemente, los hilos se sueltan y pues al final toda la masa a nivel abdominal tiene una repercusión que incluso hay pacientes que han muerto en los días y horas posteriores a la cirugía, pero normalmente por un mal seguimiento de esas pautas. Un aumento de peso posterior a la cirugía. Si yo tengo una técnica malabsortiva o restrictiva, reduzco tanto mi ingesta o reduzco el volumen de estómago o de intestino, no debería caberme tanta comida como para que cogiera peso, ¿no? Pero estas cosas ocurren, bajan peso, bajan 40, 50 kilos y al cabo de 2 años vuelven otra vez al mismo peso. Así que nos planteamos qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo si al paciente le estamos dando herramientas en cuanto a conocimientos de lo que es una alimentación saludable, de lo que serían recomendaciones para bajar de peso, de ese balance energético negativo? Le estamos dando recomendaciones de estilo de vida. El paciente las conoce porque además van a consulta y te dicen, sí, yo ya todo eso me lo sé. Si yo vengo a que me ayudes. Bueno, ya, pero tú lo conoces. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Entonces, ¿dónde está la dificultad? Y vamos a empezar a hablar de las dificultades que tenemos. No tanto es un problema, sino es una dificultad. Un paciente cuando viene y no nos hace un seguimiento de, imaginaros, hipertensión, colesterol, pues es que yo los fines de semana me sigo yendo a las barbacoas y es que el choricito y la morcilla no me lo quita nadie. Bueno, podemos pensar, me está haciendo perder el tiempo, que a veces lo pensamos, o podemos pensar, ¿cuál es la dificultad de ese paciente para no hacer un seguimiento dietético adecuado? Ese cambio de mentalidad a nosotros nos hace quitar el sentimiento de culpa y mejoramos la transferencia y contratransferencia, la relación interpersonal con el paciente, tanto en individual como en grupal, pero sobre todo que empecemos a hablar de dificultades. Así que bueno, nos planteamos que a lo mejor había que hablar no tanto de la repercusión que tenía la obesidad, el aumento de peso, sobre otras comorbilidades, sino por qué llegaba a ocurrir ese aumento de peso, qué factores desencadenantes puede tener. Evidentemente hay muchísimos, ¿vale? Estos son algunos, enfocándonos en este grupo, pero hay muchísimos más. Y algunos de ellos serían conductas compulsivas, ansiedad, depresión y, sobre todo, utilizar la alimentación como un mecanismo de gestión emocional. No hace falta que levantéis la mano, pero yo levanto las dos y si tuviera más, levantaría más porque yo lo hago,
lo hago, lo he hecho y seguramente lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque llego anoche a mi casa, me cuesta acostar a los niños y cuando termino digo, pues es que me merezco algo, ¿no? Ya, vamos a ver. ¿Y qué me merezco cuando voy al armario? Pues si no tengo presente que estoy haciendo esto, porque lo hago de forma como automática, ¿no? Si no me quito lo automático, pues me voy a coger un poquito de chocolate, porque a mí me gusta el chocolate. Si me gustara el queso, pues me iría por el queso, todo hay que decirlo, pero a mí me gusta el chocolate. Y bueno, pues si me quito el automático, digo, a ver, Diana, ¿esto para ti es un premio o qué es? ¿No? ¿Vosotros pensáis que es un premio? Levantarse y abrir el frigorífico y comerse algo y luego decir, cago en la leche, si esto no es lo que yo necesitaba y además me he quedado con ganas de más. Porque claro, es un poquito adictivo. Así que bueno, tenemos que la alimentación a veces la utilizamos como mecanismo de regulación emocional. Y vamos a ir como un poquito hacia atrás, hablando de lo que es la alimentación saludable. Esto es una herramienta que utilizamos nosotros, que es la pirámide de la alimentación saludable de la SEC, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, de 2015. Introdujo la novedad de la base, esa base azulita no estaba, e incluye el control emocional, la regulación emocional dentro de lo que es la gran base de la alimentación equilibrada. O sea, es antes que llegar a cubrir unos requerimientos de hidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, grupos de alimentos, nos está hablando de ejercicio, ingesta de agua, forma de cocinar y alimentación emocional o control emocional, regulación emocional. Si nos vamos a lo que había antes, que era solamente la parte a partir del naranja hasta el azul, lo que es alimentos y ya está, vamos a hacer un poco de retrospectiva en lo que entendemos alimentación desde hace tiempo. La alimentación, desde que empezó el ser humano, empezó como cubrir necesidades. Los hombres consumían alimentos para cubrir unas necesidades puramente pues, de mantener su día a día. Posteriormente empezaron a utilizarlo como fruitivo. Fruitivo es algo que me genera placer y empezó sobre todo con el café y el chocolate. Son los principales y primeros fruitivos de la historia de la alimentación. Y luego paso a la relación social que tengo con otras personas mientras estoy comiendo. Eso ha sido como el avance del concepto que ha tenido el ser humano de la alimentación. Así que parece como un poco curioso que esta parte emocional aparezca en 2015, cuando llevamos ya siglos con toda esta parte de fruitivos y factor social, ¿no? Bueno, es esta parte que tenemos aquí, el equilibrio emocional. Y pensamos en el concepto de alimentación emocional. El concepto de alimentación emocional viene de Inglaterra, está dividido allí en dos, o se clasifica en dos términos. Emotional feeding, que es la rutina alimentaria o hábito alimentario con carga emocional. Esa no es lo que nosotros conocemos como alimentación emocional. Eso es, yo los domingos voy a comer con mis abuelos y es algo que me reconforta, pero como una rutina. Es algo como saludable, es algo que me llena emocionalmente, pero que no tiene una carga de culpa o una carga negativa, por así decirlo. Y luego el emotional eating, que sí que concuerda con lo que nosotros conocemos como alimentación emocional, que es un acto puntual en el que la comida se utiliza como recurso para compensar, manejar ciertas cosas que nos ocurren, y aquí en castellano sería comer en respuesta a un evento o estado de ánimo. Aquí os he querido poner un pequeño esquema para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Cómo funciona esto? Normalmente funciona que a mí me pasa algo, imaginaros, yo estoy nerviosa por venir aquí. Entonces, yo estoy nerviosa por venir aquí y pienso que lo voy a hacer mal. Entonces, como pienso que lo voy a hacer mal, tengo angustia, tengo ansiedad, incertidumbre, empiezo a notar ciertas emociones que, como mi pensamiento es lo voy a hacer mal, es un pensamiento poco saludable, mi emoción está un poquito descompensada. Y entonces, pues me voy a ir a la máquina y me voy a coger, como me gusta el chocolate, me voy a coger un huesito o similar. Vale. Normalmente esto es un círculo. Como yo me he comido ese huesito,
voy a pensar, ¿y ahora para qué me he comido ese huesito? Es que de verdad ya estamos en las mismas, siempre la estoy liando con lo mismo, taca, 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 taca. Una emoción de desesperanza, descontrol, frustración, vuelvo otra vez, porque total a lo mismo, pues me vuelvo y me voy a coger un Kit Kat ahora. Y así sucesivamente. Esto lo podemos plantear en cualquier situación de la vida. Luego os pregunto y ir pensando dónde podríamos modificar un poco este circuito para ir cortándolo, ¿vale? Así que bueno, dijimos, pues nada, vamos a ponernos a hacer un grupo, que nos gusta mucho hacer grupos a las enfermeras, vamos a ponernos a hacer un grupo. Y como estábamos en la interconsulta, pues las psiquiatras y las psicólogas dijeron, pues venga, pues tú hazlo y nosotras vamos a ir a aprender. Así que nos pusimos como objetivo general del grupo facilitar la mejora de la adherencia dietética del paciente que se encuentra dentro del programa de cirugía bariátrica. Podría ser otra cosa, pero nos encontramos ahí. Los objetivos específicos serían identificar y describir emociones, explorar las necesidades emocionales percibidas, que es bastante complicado. Este punto segundo se hace bastante difícil en general. Explorar la relación actual entre la alimentación y el estado emocional, redireccionar esa relación, identificar herramientas para el manejo de la gestión emocional y potenciar el empoderamiento y autocuidado y autocontrol. Diseñamos un programa para 8 o 12 personas, un programa cerrado y nada, participábamos nosotros y materiales utilizamos una pizarra, pero poquito más. Era prácticamente como si nos planteáramos hacer un grupo de ayuda mutua, ¿vale? La población a la que va dirigida, bueno, pues es toda la población que estaría dentro del programa de cirugía bariátrica mayor de 18 años, si exclusión de la cirugía bariátrica es un trastorno mental grave porque es así. Esto lo hemos discutido aquí en psiquiatría en otra sesión y bueno, es un parámetro que a lo mejor podría variar, pero por desgracia es así. No podemos entrar en lo que es el parámetro de inclusión de cirugía bariátrica. Así que eso sería un parámetro de exclusión. Mayores de 65 años, por ejemplo, no se realiza, pues también sería un criterio de exclusión. Hombres y mujeres indistintamente y evidentemente que puedan hablar con nosotros, o sea, que no tengan dificultades idiomáticas porque si no, no tendría mucho sentido. El programa constó de 8 sesiones, una semanal de 1 hora y media y, como os decía, un grupo cerrado. Y dentro de estas 8 sesiones vamos a intentar ver esta parte más práctica que os comentaba. En la primera intentábamos hablar un poquito, aparte de la bienvenida, presentación, en esa presentación un poco que nos había llevado hasta necesitar una cirugía bariátrica. Cada uno, pues a su manera, explica las cosas y qué entiende por esto de alimentación emocional, porque bueno, hay gente que tiene un concepto como muy claro o que conecta. Y la gente que no conecta, gracias a escuchar al resto dentro de un grupo de trabajo, pues al final, si un igual a ti te transmite una información, te va a llegar distinto a que si te la intento transmitir yo como profesional. Eso es así, así funcionan los grupos. En esa primera sesión les damos este ejercicio, que es un registro de ingesta, 3 hojitas así, porque es un registro de 3 días, uno de ellos festivo o de no trabajo. Bueno, todos tenemos un día a la semana en el que nos salimos un poquito de la norma. Ese registro lo llevamos a la segunda sesión hecha. Y gracias a ese registro, pues vamos apuntando, a ver, fulanito, ¿y tú qué has comido? ¿Qué no has comido? Bueno, y vamos hablando ahí de los mitos de alimentación, qué mitos van surgiendo, la rueda de alimentos, y vamos hablando también de la diferencia entre hambre y saciedad. Perdonad, hambre, saciedad, gula y ansiedad, ¿vale? Esos conceptos. En la segunda sesión damos la rueda de alimentos, la rueda de emociones, y la trabajamos en la tercera sesión y se rellenaría de una forma así más o menos. Se les dice que en relación a la alimentación puede ser ir a hacer la compra, puede ser preparar la comida, puede ser sentarte a comer, puede ser cualquier cosa, que intenten identificar emociones y rellenar en el quesito en función de si la emoción está en un 2, un 3, un 9, cuánto de intenso es. Entonces ahí, por ejemplo, la alegría está en torno a un 6, la rabia está a tope, la tristeza está en un 8. Lo ponemos en común y vamos identificando emociones y hablando de la función que tienen las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones no son ni buenas ni malas. Toda emoción tiene una función. El miedo en un niño pequeño le hace protegerse.
Un niño que no tiene percepción del riesgo, del miedo, es un niño que nosotros tenemos que estar pendientes porque pueden pasarle más cosas, o sea, no son negativas. Y así lo intentamos hacer ver. También hablamos de en qué momentos ha ocurrido eso. En la tercera sesión hablamos y les damos esta tablita que va en función de las distorsiones cognitivas de Beck, la teoría de las distorsiones cognitivas de Beck, y también es en lo que se basa el círculo que os comentaba antes de acción, pensamiento, emoción, conducta, en eso que comentábamos antes de alimentación emocional. Lo trabajamos en la cuarta sesión y sería más o menos así. Les pedimos que nos indiquen y escriban una situación en la que con quién están, qué momento es, dónde se encuentran, que les haya generado una conducta descompensada, es decir, que lo rojito del fondo haya sido descompensado, que ellos crean que es problemático en relación a la comida. Pues el ejemplo que os ponía antes. Yo estoy nerviosa, me encuentro sola, me encuentro preparando mi sesión y pienso, segundo punto, me va a salir fatal, no valgo para nada. Y mi emoción es rabia, frustración, tristeza, impotencia y al final la conducta, ¿qué es lo que ha sido? ¿Esto para qué me sirve? Para ver un poquito cuál ha sido esa progresión. Y aquí sí os pregunto, ¿dónde creéis que yo puedo intervenir dentro de esa línea, dentro de ese progreso? ¿Qué es lo que yo puedo modificar de ahí? El pensamiento. El pensamiento, esta tabla está hecha en función a la teoría de las distorsiones cognitivas de Beck. Hay una lista inmensa de distorsiones cognitivas, pero normalmente son distorsiones exageradas o dicotómicas. Valgo mucho, no valgo nada, todo o nada, blanco o negro. O pensamientos que me generan impotencia. Son pensamientos que yo llevo al extremo o que son erróneos, que no estoy modelando y que me llevan a una emoción descompensada. La emoción normalmente no se puede controlar, eso es así, pero el pensamiento que me lleva a esa emoción sí. Si yo en lugar de pensar, me va a salir fatal, no valgo para nada, pienso, bueno, estoy un poco nerviosa, pero yo creo que si le echo un vistazo más aquí, pongo un dibujito por aquí y tal, bueno, seguramente mi nervio, mi angustia siga ahí, pero esté mucho más sosegado porque mi pensamiento que ha llevado a frustración, a impotencia, lo estoy modelando un poco. Esto sirve también, imaginaros, tenéis un hijo adolescente. Y ya estamos con la tontería de que me ha dicho no sé qué, me ha dicho no sé cuál, o se pone a discutir, o se te pone a gritar, o vete tú a saber qué. Y de repente dices, es que hay que joderse, de verdad, perdón, que es que siempre estamos igual, y es que no valgo como madre, y mi marido, y es que ya está con lo mismo, llevándome la contraria, porque pitipín, patapán. Eso que me lleva a una rabia, a una impotencia, a una frustración, volvemos a lo mismo si os fijáis. Y además, dentro del grado de emoción que ahí nos pone que tenemos que graduarla del 1 al 10, porque en cuanto la identifico, mínimo un 1 ya hay, si yo tengo ese pensamiento distorsionado va a estar más próximo al 10. Si yo remodelo ese pensamiento, le doy una vueltecita y digo, bueno, pues es que a lo mejor, pobrecito que es adolescente, porque es que, y a lo mejor no es mi mejor día, no solamente, sino que a lo mejor yo tengo cositas mías que, bueno, a lo mejor mi marido pues lo ha hecho lo mejor posible, que ha intentado y, bueno, pues ya, a lo mejor me quedo en un 2, o en un 1, o en un 3, pero bueno, bajo un poquito. Entonces, la conducta que yo tenga no va a ser tan desproporcionada, si la hay, a lo mejor ni siquiera la hay, pero si la hay, no va a ser tan desproporcionada. Esto lo utilizamos mucho, tanto en grupo como en consulta individual, y para nosotros nos puede servir muchísimo para empezar a parar. En la quinta sesión trabajamos la imagen corporal, que la trabajamos de diferentes formas, se pueden hacer que cada uno haga su dibujo, luego lo repartimos mezclado y que tengan que identificar a quién es el del dibujo. Claro, normalmente la imagen corporal está distorsionada, entonces se hace difícil identificar a los compañeros, pero vamos trabajando sobre ello. En la sexta sesión trabajamos autocontrol, autoconcepto y autoestima dentro de los objetivos específicos y trabajamos mucho dentro del rosco de qué está dentro de mi control y qué está fuera de mi control. Si yo me pongo un objetivo en mi día a día que está fuera de mi control, imaginaros, quiero que me acepten las vacaciones de este año. Vale, pues es mi objetivo. No, perdona, es que te las tienen que aceptar. Entonces tú no te las tienes que aceptar. Tú te gustaría que alguien externo a ti te las aceptara, pero está fuera de tu zona de control.
Así que si no se consigue, no es que tú no hayas conseguido, es que por lo que sea, alguien no te las ha podido dar. Ya podemos entrar en cómo nos llevamos con el resto, ¿vale? Eso son cosas aparte. Pero sobre todo que tengamos claro que muchas veces los objetivos que nos marcamos o están fuera de nuestro alcance porque son desmesurados o directamente no dependen de nosotros y pueden generarnos muchos pensamientos distorsionados y sentimientos de frustración. En la 7ª sesión hablamos del autocuidado y en esta sesión, y la verdad es que en las anteriores trabajamos mucho con la pirámide de Maslow, porque vamos a ver, una persona, ¿cómo se va a sentir autorrealizada y va a tener autoestima? Para los que no seamos legos en esto, la pirámide de Maslow es como intentar subir ahí arriba. Yo no me puedo ir saltando escalones porque me voy a acabar cayendo. Tengo que pasar escalón a escalón hasta llegar arriba. La primera parte es necesidades fisiológicas. Tengo que cubrir unas necesidades fisiológicas. El segundo escalón es la seguridad, sentirme seguro. El tercero es la pertenencia a grupo, que esto dificulta mucho las modificaciones de conducta porque necesitamos pertenecer a un grupo y a veces tenemos la imagen distorsionada de que si nuestra conducta no es exactamente igual, el grupo no me va a aceptar igual. Así que damos el pasito y digo, bueno, pues para sentirme igual al resto voy a hacer lo mismo que el resto. El siguiente paso es el autoconcepto y el último paso es la autorrealización. Así que vamos a ir pasando por cada uno de ellos. Ahí estaríamos en el tema del autocuidado, autoconcepto y autoestima. Y terminamos en una sesión de recogida y despedida. Es todo como muy intenso, pero emocionalmente hablando, aunque también hablamos de alimentación. Hacemos ejercicios de mindfulness, el ejercicio de la pasa y el ejercicio de las 7 hambres, que a quien le apetezca ahora cuando vayamos a terminar lo haremos, ¿vale? Que me he traído una cosita para hacer. Y como son las 2:10 de la tarde, pues me van a ir estupendamente. ¿Y qué ocurrió con esto? Bueno, pues lo que ocurrió es que metimos en el grupo a pacientes que llevaban atascados en la consulta de cirugía bariátrica, que no podían llegar a intervenirse porque no bajaban de peso, llevaban atascados meses, incluso años. Lo que ocurrió es que no nos dimos cuenta de que eran pacientes atascados y que tenía que haber algo más. Entonces, a la 4ª sesión tuvimos que deshacer el grupo y convertirlo en un grupo interpersonal, de trabajo puramente y prácticamente psicológico, porque eran traumas complejos, era gente pues, que no avanzaba en la pérdida de peso porque a lo mejor habría sufrido abusos en la infancia y el bajar de peso le hacía como sentirse vulnerable a que volvieran a abusar de esa persona. O sea, cosas muy, muy intensas. Así que dejamos ese grupo abierto como interpersonal, se quedó trabajando y sigue trabajando ese grupo 3 años después. Y hicimos nuevos grupos con gente que se incorporaba de nuevo en el programa de cirugía bariátrica, o sea, gente en principio en base, que no parecía que tuviera mucha complicación. Y ese grupo se ha seguido haciendo de 6, 8 sesiones. Todo el que entra en el programa de cirugía bariátrica tiene que entrar sí o sí en el programa psicoeducativo de alimentación emocional. Es parte del tratamiento y es parte inherente, lo tienes que hacer. Es así y está funcionando. Se ha conseguido una mayor adherencia al tratamiento dietético, menor incidencia de complicaciones posquirúrgicas y un mayor éxito del programa y mantenimiento del peso perdido posterior. Luego lo llevamos al centro de salud mental, hicimos programas individuales y lo utilizamos en consulta individual para hablar de esto, de la gestión emocional a través de la alimentación y cómo podíamos modificarlo. Y luego puede tener aplicaciones prácticas en el centro de salud, en nuestro centro de salud de atención primaria, en consulta individual, con todas esas herramientas que hemos trabajado antes, y en grupal. Y aquí sí que yo os volvería a insistir en el tema de pensar en el paciente como esa persona que está viniendo a pedirnos ayuda desde una dificultad de afrontamiento y a lo mejor dificultad de ver qué es lo que le está ocurriendo para no ser capaz de llevar a cabo unas recomendaciones que nosotros le estamos dando. O nosotros, lo primero que te dicen siempre en salud mental es que lo primero que hay que hacer cuando hay una dificultad es verla para luego trabajar con ella. Entonces nosotros mismos, yo puedo identificar mis procesos
ansiosos, mis días mejores, mis días peores, y saber que yo tengo una tendencia de comportamiento en esos días, igual que si estoy con unos amigos el fin de semana, tengo una tendencia de conducta alimentaria en esos días, que no pasa nada, retirar el sentimiento de culpa, pero trabajar en ello hacia adelante, ¿vale? Lo primero es identificar qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que queremos hacer, qué objetivos tenemos y cómo nos encontramos. Por eso lo de si hacemos las paces. Si el paciente hace las paces consigo mismo y si nosotros como profesionales hacemos las paces con el paciente dentro de esto que os comentaba antes de a quien no le ha ocurrido, que da unas pautas, el paciente no lo hace y se molesta porque el paciente no lo hace. Porque a mí me ha pasado, no sé, porque ya tenemos el típico pesado en la puerta que viene a que le solucionemos cuando yo no le puedo dar nada más. Bueno, pues a lo mejor lo que necesita no son esas pautas, a lo mejor lo que necesita son otras cosas. Encontrar un equilibrio entre el raciocinio y esas emociones y que la persona pueda hacer las paces consigo misma. Con ese concepto de belleza corporal que tenemos, que no hemos hablado nada de ello, pero es así. Hay un concepto que está ahí, unas exigencias sociales, y ahora con las redes sociales todavía más, de verme guapa, de verme que me quede el vestido así, que ahora se llevan las curvas, que luego no se llevan. Bueno, hablar un poquito de eso. Y ahora viene el ejercicio. Vale, me bajo un momentito. Os voy a dar, quien sea alérgico a la lactosa, a la soja, a los frutos secos, no puede comerse lo que está dentro del sobrecito. ¿Vale? Podéis hacer el resto del ejercicio, que ahora os digo. No tardamos nada, ¿eh? Y yo sé que son horas complicadas. No podéis abrirlo hasta que no empecemos el ejercicio, ¿vale? El que sea ejercicio intolerante, que no lo haga. Vale, vamos a explicarlo. Este es el ejercicio de las 7 hambres. Es un ejercicio que nos va a servir para diferenciar el hambre de la gula, de la ansiedad y ver un poquito qué nos dispara a nosotros, ¿vale? Entonces, tenemos que ir apuntando del 0 al 10 el grado de hambre que yo tengo en cada momento que yo os diga, ¿vale? Por eso lo de sacar el móvil o lo de escribirlo en un papelito. Tenéis que escribir del 0 al 10 7 veces. Vale, cuando estéis listos, empezamos. Del 0 o del 1 al 10, como queráis. Yo os diría del 0 al 10 porque puede que no tengáis hambre. Aunque con la hora que es difícil. Pero bueno, si lo hacéis en otro momento. Venga, vamos a empezar. Indicad 7 veces, pero yo os digo las veces. ¿Y con qué? Del 0 al 10, ¿qué hambre tenéis ahora? Y sabiendo que tenéis un paquetito ahí. ¿Vale? Ahora, ¿qué hambre tenéis? Cogiendo el paquetito
lo cojo. Vamos a cogerlo solo. Del 0 al 10. ¿Qué hambre tengo? Oliéndolo. Ah, se huele. Del 0 al 10. Vale. Venga, vamos a dejar descansar a los sentidos un momentito. Venga, llevamos 3. ¿Qué hambre tengo si lo abro? Lo veo. Del 0 al 10. Llevamos 4. Lo toco y lo veo. Llevamos 4. Siguiente. ¿Qué hambre tengo cuando me lo pongo al oído y lo parto? Llevamos 5. Todavía no se come, ¿eh? No. Vale, ahora sí. Los alérgicos intolerantes ya, a partir de aquí, no. Me lo llevo a la boca, lo saboreo y saboreándolo. ¿Qué hambre tengo? Es hambre, ¿eh? No es gusto, no es hambre. Terminar de saborearlo. Llevamos 6. Todavía tenéis en la boca, así que me voy a esperar. Tengo más. Me he preparado 70. Y ahora, ¿qué hambre tengo ahora? Vale, habéis apuntado las 7 hambres. ¿Cuál ha sido la más intensa? ¿Todas? Para mí es el olor. A mí el olor me dispara. Pero cada uno es un mundo, ¿eh? Es que a cada uno le dispara. Esto es un tema de qué es lo que... ¿Cuál es el sentido, la sensación que a ti te respondes más a ella? El estímulo más fuerte para ti. Para mí es el olfato. ¿Alguien que haya sido otra cosa? La vista. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora tenéis hambre? ¿Tenéis hambre? ¿Es hambre? Es gula. Yo puedo tener ansiedad. Puedo tener ansiedad y pagarlo con la comida. Puedo tener hambre cuando tengo el estómago vacío. Pero cuando es algo que yo no tengo el estómago vacío y quiero seguir y seguir y seguir y seguir, eso es gula. Y eso es por algo que normalmente me gusta, ¿vale? La diferencia principal entre el hambre y la gula, o el hambre y la gula y la ansiedad, mejor dicho, es que el hambre se corta con la saciedad. La saciedad es el mecanismo que frena el hambre porque ya he llegado a cubrir mis necesidades. La gula y la ansiedad por la comida no se frenan comiendo. Entonces yo me puedo comer pues 2 tabletas enteras. Que si yo lo que quiero es, se lo he puesto muchas veces a algún paciente el ejemplo. A mí el chocolate que más me gusta es el Lindt. A mí el Lindt, los redonditos, vale. A mí este chocolate me parece bueno, pero no me parece excelente. Entonces, yo, si tengo que darme un capricho, me lo doy con un chocolate Lindt, porque si no me puedo comer un cuarto de tableta de estas y bueno, pues a mí, bueno que va, pero no me llena. Entonces, que nos empecemos a dar cuenta de esas pequeñas sutilezas que a lo mejor nos pueden ayudar a conseguir ciertos objetivos que nos pongamos en relación a la alimentación, pero no solamente en obesidad, sino que podemos hablar de control de tensión, de colesterol, de cualquier cosa, ¿vale? En nuestro día a día, y que seamos conscientes de
de los gustos que tenemos, de las limitaciones que tenemos y de que utilizar la alimentación como elemento de gestión emocional está ahí, va a estar ahí, solo tenemos que aprender a regularlo un poquito. ¿Vale? Y hasta aquí todo. Muchísimas gracias por estar ahí, por participar. Gracias.